Your Paragraph Texta nieve caía con una intensidad casi hipnótica, cubriendo cada rincón de la ciudad de Nueva York como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Los copos descendían lentamente al principio, pero pronto se transformaron en una tormenta espesa y constante, borrando las huellas del día y silenciando el bullicio habitual de la ciudad. Las calles, que horas antes estaban llenas de luces, bocinas y pasos apresurados, ahora yacían casi desiertas, envueltas en una calma inusual. Las farolas emitían un resplandor anaranjado tenue que apenas lograba atravesar la cortina de nieve. Ese brillo cálido se reflejaba sobre el suelo blanco, creando un paisaje casi irreal, como si la ciudad hubiera sido pintada en tonos suaves y apagados. El viento soplaba con fuerza entre los edificios altos, produciendo un sonido hueco que rompía el silencio de manera intermitente, como un susurro inquietante en la noche. Ya había pasado la medianoche hacía mucho tiempo. Incluso Nueva York, conocida por no dormir jamás, parecía haberse rendido ante la tormenta. Las tiendas estaban cerradas, los taxis habían desaparecido de las avenidas y los pocos autos que quedaban avanzaban con extrema precaución. Era una de esas noches en las que la ciudad no solo se vuelve silenciosa, sino que también se siente distante. Como si cada persona estuviera aislada en su propio mundo. El frío era penetrante, casi cruel. Se colaba por cada rincón, mordiendo la piel y entumeciendo los dedos en cuestión de segundos. Respirar dolía ligeramente, y el aire se volvía visible en pequeñas nubes blancas que desaparecían al instante. Era el tipo de noche en la que quedarse afuera demasiado tiempo no era solo incómodo. Era peligroso, y sin embargo, en medio de ese paisaje congelado y silencioso, algo estaba a punto de suceder. Algo pequeño, casi insignificante a primera vista. A lo lejos, rompiendo la quietud de la tormenta, un Bentley negro avanzaba con elegancia por la calle cubierta de nieve. Sus faros cortaban la oscuridad como dos haces de luz cálida, reflejándose sobre el asfalto blanco y húmedo. Cada giro de las ruedas producía un suave crujido, casi apagado por la densa capa de nieve que lo cubría todo. Dentro del vehículo, el ambiente era completamente distinto al del exterior. El calor envolvía el interior, creando una sensación de aislamiento absoluto del mundo frío y caótico que quedaba fuera. Alexander Reed conducía con una mano firme sobre el volante de cuero, mientras la otra ajustaba levemente los controles de temperatura, como si buscara una comodidad que no lograba encontrar del todo. Su rostro permanecía serio, iluminado intermitentemente por las luces de la calle. Sus ojos grises estaban fijos en el camino, pero su mente parecía estar en otro lugar. No había música, no había llamadas, solo el sonido suave del motor y el leve golpeteo de la nieve contra el parabrisas. No tenía una razón clara para estar conduciendo a esa hora. No era una reunión, ni una emergencia, ni siquiera un compromiso social. Era simplemente otra noche en la que el sueño se le había escapado. Otra noche en la que quedarse quieto significaba enfrentarse a pensamientos que prefería evitar. El Bentley giró lentamente en una esquina, entrando en una avenida casi completamente vacía. Las señales de tráfico apenas eran visibles bajo la nieve acumulada, y las aceras estaban desiertas. Todo parecía suspendido en el tiempo. Fue entonces cuando lo vio. Al principio fue solo una sombra, una figura borrosa a través del velo blanco que caía sin descanso. Alexander entrecerró los ojos, reduciendo la velocidad instintivamente. Algo en esa silueta no encajaba con el paisaje vacío. Pisó el freno suavemente, y el coche se detuvo con un leve deslizamiento sobre la nieve. Los faros iluminaron con claridad la escena frente a él. Allí, en una parada de autobús casi enterrada bajo la tormenta, había alguien. Una persona, completamente sola. Alexander permaneció inmóvil por un segundo, observando en silencio. No era común ver a alguien en la calle a esa hora, mucho menos en una noche como esa. Algo en esa imagen. La quietud, la vulnerabilidad, la resistencia. La noche avanzaba lentamente, como si el tiempo también estuviera atrapado en la tormenta. Dentro del Bentley, el mundo exterior parecía lejano. El sonido del viento quedaba amortiguado por los cristales, y el calor del interior envolvía a Lily como un refugio inesperado. Pero aún así, ella no estaba tranquila. Sus manos seguían aferradas al abrigo que él le había dado. No solo por el frío, sino por la extraña sensación de seguridad que le provocaba. Algo que no entendía, algo que no estaba acostumbrada a sentir. Miró de reojo a Alexander. Él conducía con total calma, como si la tormenta no existiera. Su expresión era seria, concentrada, perfectamente controlada. ¿Siempre haces esto?, preguntó Lily finalmente. Él no apartó la vista del camino.
¿Esto qué? Recoger extraños en medio de la noche. Hubo un pequeño silencio. No, respondió con sinceridad. Esa respuesta, tan simple, la dejó aún más inquieta. Entonces, ¿por qué yo? Alexander no respondió de inmediato. Sus manos se mantuvieron firmes en el volante. La ciudad pasaba lentamente frente a ellos, envuelta en nieve. Porque estaba sola, dijo al fin. Lily frunció ligeramente el ceño. Hay muchas personas solas. Esta vez, él giró levemente la cabeza y la miró por un segundo. Solo uno, pero fue suficiente para que ella sintiera algo distinto. No como tú. El silencio volvió. Pero ahora, era diferente, más denso, más personal. Lily no supo qué decir. Así que no dijo nada. El coche descendió por una rampa hacia un estacionamiento privado. Las luces suaves iluminaban el espacio con una calma que contrastaba con el caos exterior. Llegamos, dijo Alexander, apagando el motor. Lily miró alrededor, sorprendida. ¿Vives aquí? Por ahora. Salió del coche sin añadir nada más. Ella dudó. Todo en su cabeza le decía que no era una buena idea. Pero su cuerpo ya estaba cansado de luchar. Salió del coche lentamente. El aire en el garaje era más cálido, más quieto, más seguro. Caminaron en silencio hacia el ascensor. Las puertas se cerraron con un leve sonido metálico. Y por primera vez, estuvieron completamente solos en un espacio cerrado. Lily sintió su propio pulso en los oídos. Si esto te incomoda, puedes irte cuando quieras, dijo Alexander sin mirarla. Ella lo observó. Eso no es lo que parece. ¿Qué parece? Que ya decidiste por mí. Por primera vez, él giró completamente hacia ella. No decido por ti, respondió con calma. Solo no iba a dejarte morir de frío. Las puertas del ascensor se abrieron. El apartamento era impresionante, pero no en un sentido frío o distante. Había calidez, orden, silencio. Grandes ventanales mostraban la ciudad cubierta de nieve. Una chimenea encendida llenaba el espacio con una luz suave. Todo estaba perfectamente colocado, pero no se sentía vacío. Lily dio unos pasos dentro, observando, sintiendo. Puedes usar la habitación de invitados, dijo él, señalando un pasillo. Hay ropa limpia, será grande para ti, pero es lo único que tengo. Ella se giró lentamente. ¿Por qué estás haciendo esto? Esa pregunta cambió algo en el aire. Alexander la miró, y por primera vez, no hubo distancia en sus ojos. Porque puedo, y porque nadie más lo hizo. La respuesta la dejó sin palabras. No era arrogancia, no era orgullo, era verdad. Lily asintió lentamente, y caminó hacia la habitación. El espacio era sencillo, pero perfecto. La cama estaba impecable, las sábanas suaves, el ambiente, tranquilo. Se sentó en el borde. Y por primera vez en toda la noche, respiró. 15 minutos después, salió con ropa cómoda, demasiado grande para ella. El suéter le caía hasta los muslos. Pero estaba caliente, segura. Se detuvo en la entrada de la cocina. Alexander estaba cocinando. No había chef, no había pedidos de lujo. Solo él, frente a la estufa, preparando algo sencillo. Pensé que tendrías hambre, dijo sin mirarla. Lily se acercó lentamente. ¿Qué estás haciendo? Ramen. Ella soltó una pequeña risa, incrédula. ¿Un multimillonario cocina ramen a las 2 de la mañana? Él levantó una ceja. Un ser humano cocina cuando alguien tiene hambre. Esa respuesta la desarmó. Se sentó frente a él. Y cuando él puso el plato frente a ella, algo dentro de Lily cambió. No era el lujo, no era el lugar, era él. Por primera vez en... Vas a venir conmigo. La voz de Alexander rompió el silencio de la tormenta con una firmeza que no dejaba mucho espacio para discusión. No fue un grito, ni una orden agresiva, pero tenía ese tono inquebrantable de alguien que está acostumbrado a que lo escuchen. La joven levantó la cabeza de golpe, sorprendida. Sus ojos, enrojecidos por el frío, se clavaron en él con una mezcla de alerta y confusión. ¿Perdón?, respondió, retrocediendo ligeramente. No te conozco. El viento sopló con más fuerza en ese momento, levantando la nieve a su alrededor como una cortina blanca. Su voz temblaba, no solo por el frío, sino por la incertidumbre de la situación. Alexander no se acercó más. Se quedó a una distancia prudente, manteniendo las manos visibles, su postura tranquila pero decidida. No te voy a dejar aquí, dijo, esta vez con un tono más bajo, pero igual de firme. No en esta tormenta. Ella negó con la cabeza, abrazándose a sí misma como si eso pudiera protegerla del frío. Estoy esperando el autobús, intentó decir, aunque ni ella misma parecía convencida. Alexander miró la calle vacía por un segundo y luego volvió a fijar su mirada en ella. No va a venir ningún autobús esta noche, respondió con calma.
Todo está detenido. No hay taxis, no hay transporte, y tú estás congelándote. Ella guardó silencio. Sus labios temblaban ligeramente, y aunque intentaba mantenerse firme, su cuerpo la traicionaba. Sus manos estaban rígidas, sus hombros tensos, y cada ráfaga de viento parecía atravesarla sin piedad. «Puedo arreglármelas», insistió, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Alexander sostuvo su mirada. No había arrogancia en sus ojos, ni presión. Solo una determinación tranquila, casi silenciosa. Sin decir nada más, se quitó su abrigo largo y oscuro. El aire frío lo golpeó de inmediato, pero no reaccionó. Simplemente dio un paso al frente y extendió el abrigo hacia ella. «Póntelo». La joven dudó, miró el abrigo, luego a él. Había desconfianza, pero también cansancio. Mucho cansancio. Finalmente, con manos temblorosas, lo tomó. El calor del abrigo la envolvió al instante, como si fuera una barrera contra todo lo que la estaba lastimando ahí afuera. Cerró los ojos por un segundo, casi sin darse cuenta, dejando escapar un leve suspiro. Alexander esperó en silencio. «Puedo llevarte a casa», añadió después, con la misma calma. «Solo dime dónde vives». Ella levantó la mirada otra vez, todavía indecisa. La lógica le decía que no confiara. Pero su cuerpo ya había tomado una decisión. El frío, el cansancio, la soledad, todo pesaba demasiado. Y frente a ella, había alguien que no estaba pidiendo nada a cambio. Solo ofreciéndole una salida. La tormenta siguió cayendo a su alrededor, pero en ese momento, el silencio entre ellos de duda no duró mucho más. La joven miró a su alrededor una última vez. La calle vacía, la parada cubierta de nieve, el viento que no daba tregua. No había nadie más, ninguna luz acercándose, ninguna señal de ayuda, solo él, y el frío que ya empezaba a doler. Respiró hondo, como si esa inhalación pudiera darle una respuesta clara. Pero no la hubo, solo cansancio, y una pequeña chispa de instinto que le decía que, quizá, por una vez, aceptar ayuda no era un error. «Está bien», murmuró finalmente, casi en voz baja. Alexander no dijo nada, simplemente asintió con un leve movimiento de cabeza y caminó hacia el coche, abriendo la puerta del pasajero con un gesto tranquilo, sin prisa, sin presión. Ella dudó un segundo más antes de avanzar, pero sus piernas se movieron solas. Se deslizó dentro del vehículo, y en cuanto la puerta se cerró, el mundo exterior desapareció. El silencio, el calor, la calma, fue casi abrumador. El aire cálido del coche la envolvió de inmediato, descongelando lentamente sus manos, su rostro, incluso su respiración. Sus hombros se relajaron sin que se diera cuenta, y por primera vez en horas, dejó de temblar. Apretó el abrigo contra su cuerpo, como si aún necesitara asegurarse de que el calor era real. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Adentro, todo era distinto. Alexander rodeó el coche y tomó su asiento al volante. Cerró la puerta con suavidad y, sin decir una palabra, volvió a poner el vehículo en marcha. El Bentley avanzó lentamente, deslizándose sobre la nieve con una elegancia silenciosa. Durante unos minutos, ninguno de los dos habló. El sonido del motor, suave y constante, llenaba el espacio entre ellos. El parabrisas se limpiaba rítmicamente, dejando ver fragmentos de una ciudad cubierta de blanco, casi irreconocible. Ella miraba hacia adelante, pero de vez en cuando giraba ligeramente la cabeza, observándolo de reojo. Había algo en él que no lograba descifrar. No parecía alguien impulsivo, ni alguien que hiciera este tipo de cosas. Y sin embargo, ahí estaba. «Gracias», dijo finalmente, con voz suave, rompiendo el silencio. Alexander no apartó la vista del camino. «No tienes que agradecer», respondió con calma. «Estabas congelándote». Ella asintió levemente, bajando la mirada hacia sus manos, aún aferradas al abrigo. Aún así, la mayoría no se habría detenido. Por un instante, una ligera curva apareció en los labios de Alexander. «No soy la mayoría», no lo dijo con arrogancia. Lo dijo como un hecho. Y por alguna razón, ella le creyó. El coche continuó avanzando por calles casi vacías, rodeado de luces tenues y nieve interminable. Dos completos desconocidos, compartiendo un espacio cálido en medio de una noche implacable. Sin preguntas, sin explicaciones, solo un momento suspendido en el tiempo. Con el paso de los días, la presencia de Lily en el apartamento de Alexander dejó de sentirse temporal, y comenzó a volverse parte de la rutina, casi como si siempre hubiera pertenecido allí. No hubo una conversación formal sobre mudarse juntos.
No hubo decisiones planeadas ni promesas dichas en voz alta. Simplemente, ocurrió. Una noche, después de un turno especialmente largo, Alexander la llevó a su antiguo apartamento. Ella miró las escaleras desgastadas, la puerta vieja, el buzón oxidado, y luego volvió a mirarlo a él. «Creo que ya no vivo aquí», dijo en voz baja. Alexander no preguntó nada, solo asintió, y desde ese momento, sus vidas comenzaron a entrelazarse en silencio. Poco a poco, las cosas de Lily aparecieron en el apartamento de Alexander. Primero fue un cepillo de dientes junto al suyo. Luego, una muda de ropa en el armario. Después, sus libros, su taza favorita, sus zapatos junto a la puerta. Hasta que un día, sin darse cuenta, ya no quedaba rastro de que aquel lugar hubiera sido solo suyo. Ahora era de ambos, pero a pesar de compartir el mismo espacio, había algo que no terminaba de cruzar esa línea invisible entre ellos. No había declaraciones de amor. No había abrazos espontáneos. No había noches compartidas en la misma cama. Alexander dormía en el sofá. Siempre. Al principio, Lily pensó que era respeto. Luego, distancia. Después, miedo. Un miedo silencioso que él no sabía cómo explicar. Sin embargo, el cariño de Alexander estaba en todas partes. En cada pequeño gesto. Cuando ella llegaba del hospital, encontraba comida caliente esperándola. Siempre su favorita. En la nevera del hospital, a veces aparecía un recipiente con una nota. «Come, por favor». Cuando olvidaba su abrigo, uno nuevo aparecía mágicamente en sus manos. Cuando tenía frío, él ya había encendido la calefacción. Cuando estaba cansada, el apartamento parecía susurrarle descanso. Pero nunca decía, «Te extraño, te necesito, te quiero», y ese silencio empezó a doler. Una noche, Lily regresó más temprano de lo habitual. El apartamento estaba en calma. La chimenea encendida, las luces suaves, pero él no estaba en la sala. Lo encontró en su oficina. De pie, mirando por la ventana, completamente inmóvil. A su lado, dos fotos, la de su madre, y la de Lily. Ella se acercó lentamente. «Siempre miras esa foto cuando algo te duele», dijo suavemente. Él no respondió de inmediato. «Me ayuda a recordar», murmuró. «¿Recordar qué?» Hubo un largo silencio. «Que personas como ella, y como tú, aún existen». Lily sintió un nudo en el pecho. Respiró hondo. «Alexander, ¿qué somos?» Él la miró, confundido. «¿A qué te refieres?» Ella dio un paso más cerca. «Vivimos juntos. Compartimos todo, menos lo importante». Su voz tembló ligeramente. «No me tocas, no hablas, no me dejas entrar». Alexander bajó la mirada. «Porque cuando dejo entrar a alguien, se va». El silencio cayó como una pared. Lily negó con la cabeza. «Yo no soy alguien. Soy yo». Él la miró, y por primera vez, parecía realmente vulnerable. «Lo sé», susurró, «y eso es lo que lo hace más difícil». Lily lo observó durante unos segundos que parecieron eternos. Luego dijo, con voz suave pero firme, «Te amo, Alexander». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Pesadas, reales, irreversibles. Él abrió los ojos ligeramente, pero no respondió. No porque no sintiera, sino porque no sabía cómo decirlo. El silencio fue su respuesta, y eso fue suficiente. Lily asintió despacio, con una sonrisa triste. «Está bien, no tienes que decirlo». Se giró hacia la puerta. «Pero yo no puedo quedarme esperando a que aprendas a sentir». Esa noche, hizo su maleta. Sin gritos, sin drama, sin reproches, solo decisión. Alexander la observó desde el pasillo. Quería hablar, quería detenerla, quería decir todo lo que nunca había dicho. Pero algo dentro de él lo paralizaba, ese mismo miedo de siempre. Cuando la puerta se cerró, el silencio ya no fue tranquilo. Fue devastador. El silencio que Lily dejó atrás no fue inmediato. Al principio, el apartamento seguía igual. La manta seguía doblada en el sofá. Su taza favorita aún estaba en el fregadero. Incluso su perfume parecía flotar en el aire, como si en cualquier momento fuera a regresar y llenar el espacio con su presencia tranquila. Pero no volvió. Los días siguientes, Alexander se movía por la casa como si todo fuera temporal. Como si aquello fuera solo una pausa. Como si, en cualquier momento, la puerta se abriría y ella diría algo simple, algo cotidiano. Como si nada hubiera cambiado. Pero el tiempo pasó, y la puerta nunca se abrió. Las noches se volvieron más largas. El silencio, más pesado. Y por primera vez en años, Alexander no encontraba consuelo en su rutina. El trabajo dejó de ser un refugio. Las reuniones le parecían vacías. Las decisiones, irrelevantes. Las cifras, ruido sin sentido. Un imperio construido con disciplina perfecta. Ahora no significaba nada. Una tarde,
Su asistente tocó la puerta de su oficina. Señor Reed, la junta con Tokio está esperando confirmación. Alexander no respondió de inmediato. Estaba sentado frente a su escritorio, mirando fijamente una fotografía. La de Lily, sonriendo, desprevenida, con esa calidez que nunca pedía nada a cambio. Cancélenla, dijo finalmente. La asistente dudó. Señor, es una inversión de... Dije que la cancelen. Su voz no fue fuerte, pero fue definitiva. Minutos después, Alexander tomó su abrigo y salió del edificio sin mirar atrás. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sí sabía una cosa. Tenía que encontrarla. El hospital fue el primer lugar. Siempre lo era. Ese mundo de pasillos fríos, luces blancas y pasos apresurados. Donde ella pertenecía, donde ella brillaba. Entró con paso firme, ignorando las miradas curiosas. Se acercó al mostrador. Estoy buscando a Lily Bennett. La enfermera tecleó en la computadora. Frunció ligeramente el ceño. Lo siento. Ya no trabaja aquí. El mundo se detuvo. ¿Qué? Fue transferida hace 2 semanas. 2 semanas. Ella ya no estaba, incluso antes de que él decidiera buscarla. ¿A dónde?, preguntó, con voz más baja. La enfermera negó. No dejó dirección. Alexander se quedó allí, inmóvil, rodeado de ruido, pero completamente aislado. ¿Es familiar suyo?, preguntó la enfermera con suavidad. Él dudó. Miró al suelo. No, respondió finalmente. Supongo que no. Salió del hospital sin sentir el frío. La nieve comenzaba a caer de nuevo. Lenta, silenciosa, implacable. Caminó hasta el patio exterior. El mismo lugar donde tantas personas esperaban noticias, alivio, o despedidas. Y ahí, en medio de ese espacio vacío, se detuvo. Por primera vez en años. No tenía control, no tenía respuestas, no tenía a dónde ir. Alzó la mirada al cielo. Los copos caían sobre su rostro, derritiéndose antes de dejar marca. Pero no todos. Algunos se mezclaron con algo más. Ella era, lo único que me hacía sentir humano, susurró. Su voz se rompió, y no había nadie para escucharla. En ese momento, lo entendió. No había perdido solo a una mujer. Había perdido la única oportunidad que había tenido de cambiar, de amar, de ser alguien más que un hombre rodeado de éxito, y vacío por dentro. Y por primera vez, Alexander Reed sintió miedo, no al fracaso, no a la pérdida de... El invierno regresó a la ciudad con una suavidad engañosa. La nieve caía despacio, cubriendo las calles como si quisiera borrar todo lo que había ocurrido el año anterior. Pero algunas historias no se borran, solo esperan. Había pasado un año desde que Lily se fue sin mirar atrás. Un año desde que Alexander aprendió, demasiado tarde, lo que significaba perder a alguien que realmente importaba. Lily ya no era la misma. La joven agotada, atrapada entre turnos interminables y cuentas sin pagar. Había quedado atrás. Ahora era fuerte, segura, y, por primera vez en su vida, estable. Vivía en una pequeña ciudad al norte de Nueva York. Un lugar tranquilo, lejos del ruido, lejos de recuerdos que dolían demasiado. Allí, trabajaba como jefa de enfermería en un hospital comunitario. No era lujoso, no era perfecto, pero era suyo. Las personas la respetaban, sus compañeros confiaban en ella. Y sus pacientes la adoraban, porque Lily no solo hacía su trabajo. Ella veía a las personas. Las escuchaba, las entendía, las cuidaba como si cada una de ellas importara de verdad. Sin embargo, había noches en las que todo ese crecimiento no era suficiente. Noches en las que el silencio se volvía demasiado familiar. Se sentaba junto a la ventana con una taza de té entre las manos, mirando la nieve caer. Y sin querer, pensaba en él. Se preguntaba si Alexander había cambiado. Si alguna vez había entendido lo que perdió. Sí, en algún momento, había intentado buscarla. Pero nunca llamó, nunca escribió. Y eso, le decía todo lo que necesitaba saber. O al menos, eso creía. Hasta que todo cambió. Una llamada, una sola llamada fue suficiente para romper el equilibrio que tanto le había costado construir. Su tía había sufrido un derrame leve. Nada mortal, pero lo suficientemente serio como para necesitar cuidados constantes. Y eso significaba una cosa. Lily tenía que volver a Nueva York. El viaje de regreso fue silencioso. Cada calle, cada edificio, traía recuerdos que había intentado enterrar. Pero esta vez, no huyó. No era la misma persona que se había ido. Se instaló en un pequeño apartamento cerca del Upper East Side. Nada lujoso, pero suficiente, temporal, o eso se decía a sí misma. Una mañana, mientras caminaba sin rumbo claro, sus pies la llevaron a un lugar que no esperaba. Una pequeña florería, la misma, se detuvo frente a la puerta. El corazón le latía más rápido de lo normal. Sabía por qué.
pero no quería admitirlo. Aún así, entró. La campanilla sonó suavemente al abrir la puerta. El aroma a flores frescas llenó el aire. Todo parecía igual, y entonces lo vio, de espaldas, alto, inconfundible, sosteniendo un ramo de tulipanes blancos entre las manos. El tiempo se detuvo. Alexander. Ella no se movió, no respiró, no pensó, como si algo dentro de él lo sintiera. Giró lentamente, y sus miradas se encontraron. Un segundo, eso fue todo lo que hizo falta. Pero en ese segundo, pasó todo, el pasado, el dolor, el silencio, lo que nunca se dijo. Alexander se veía diferente, no más débil, no más frío, sino más humano. Había algo en su mirada que antes no estaba, algo que no se podía fingir. Dejó los tulipanes sobre la mesa, y caminó hacia ella, despacio, sin prisa, sin miedo. Se detuvo a unos pasos de distancia, lo suficientemente cerca para sentir su presencia, pero no tanto como para invadirla. «¿Vienes conmigo?», dijo en voz baja. Las mismas palabras, pero esta vez, eran distintas. No había control, no había imposición, solo una invitación. Hizo una pausa, la miró con una sinceridad que nunca antes había mostrado. «Si tú quieres». El mundo volvió a moverse. El sonido de la ciudad regresó. El aire volvió a sentirse real. Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de algo mucho más complejo. Esperanza, asintió suavemente, sin palabras, porque no hacían falta. Alexander extendió la mano, y esta vez, no dudó, cuando sus dedos se entrelazaron. No fue como la primera vez. No fue incertidumbre, no fue casualidad, fue elección. Dos personas, dos historias, dos versiones de sí mismos, completamente distintas a las de antes. Y aún así, volvían a encontrarse, no como salvador y salvada, no como fuerte. El regreso no fue inmediato. No hubo decisiones apresuradas, no hubo promesas impulsivas. Después de aquel encuentro en la florería, Alexander no la llevó directamente a su casa. Ni Lily lo siguió sin pensar. Esta vez, todo fue distinto. Más lento, más consciente, más real. Caminaron juntos por la ciudad como dos desconocidos que, en el fondo, se conocían demasiado. Hablaron de cosas simples, el clima, el hospital, el café horrible de las máquinas expendedoras. Pero debajo de cada palabra, había algo más, algo que ambos sentían, pero aún no se atrevían a tocar. Alexander no la presionó, no le pidió explicaciones, no le reclamó el pasado. Solo estuvo ahí, presente. Durante los días siguientes, comenzaron a verse. No todos los días, no como antes, pero lo suficiente. A veces era un café en silencio, otras, una caminata corta. Algunas noches, una conversación más larga, donde poco a poco, sin darse cuenta, empezaban a abrir partes de sí mismos que antes habían mantenido cerradas. Alexander había cambiado, eso era evidente. Ya no era el hombre que escondía todo detrás del control. Ahora escuchaba, de verdad, no interrumpía, no evitaba temas difíciles, y cuando hablaba, lo hacía con una honestidad que antes le habría resultado imposible. Una tarde, sentados en un banco frente a Central Park, él rompió el silencio. «Te busqué». Lily giró la cabeza lentamente. «¿Cuándo?» «Tarde». No había excusas en su voz. Solo verdad. «Fui al hospital». «Pero ya te habías ido». Ella bajó la mirada. «Necesitaba irme». «Lo sé». Otra pausa. El viento movía suavemente los árboles desnudos. El invierno aún no se había ido del todo. «Tenías razón», continuó él. «No sabía cómo amar». Lily no respondió, solo escuchó. «Pero aprendí». Esa vez, ella sí lo miró. Alexander respiró hondo. «Aprendí que amar no es controlar, ni proteger desde lejos, ni hacer cosas en silencio esperando que el otro lo entienda». Su voz era firme, pero vulnerable. Amar es decirlo, es arriesgarse, es quedarse, incluso cuando da miedo. Lily sintió que algo dentro de ella se movía, algo que había mantenido cuidadosamente protegido durante un año. ¿Y ahora?, preguntó suavemente. Alexander no dudó. «Ahora sé que te amo». El tiempo pareció detenerse otra vez. Pero esta vez, no hubo silencio incómodo. Lily cerró los ojos un instante. No porque no quisiera escucharlo, sino porque había esperado esas palabras demasiado tiempo. Cuando los abrió, había calma en su mirada. «Yo también te amé», dijo. El pasado en su voz era suave, pero claro. Alexander asintió, no la interrumpió, no intentó cambiar su respuesta. «Pero ahora», continuó ella, «no es lo mismo». Él tragó saliva, pero no apartó la mirada. «Ahora me amo a mí también». Esa frase lo golpeó más fuerte que cualquier rechazo. Porque no era un no, era algo más complejo, más honesto, y no puedo volver a lo que éramos antes. El aire entre ellos se volvió pesado, pero no roto. Alexander asintió lentamente. «No te estoy pidiendo eso.
Se inclinó ligeramente hacia ella, lo suficiente para que sus palabras fueran claras. Te estoy pidiendo empezar de nuevo. No como Salvador, no como alguien que sabe más, no como alguien que tiene el control. Como dos personas, que eligieron quedarse. Lily lo observó en silencio, buscando señales, dudas, miedo, pero lo que encontró fue algo distinto, verdad. Pasaron unos segundos. Luego, lentamente, sonrió. Entonces será diferente. Alexander asintió. Tiene que serlo. Y por primera vez desde que se reencontraron. No hubo pasado entre ellos. Solo posibilidad. Esa tarde, no sellaron nada con promesas. No hubo besos dramáticos ni finales de película. Solo caminaron juntos, un poco más. Pero esta vez, cuando sus manos se rozaron, ninguno se apartó, porque ya no estaban huyendo. El comienzo no fue perfecto. Y eso fue lo que lo hizo real. Después de aquella conversación en el parque, no hubo promesas impulsivas ni decisiones apresuradas. No regresaron inmediatamente a vivir juntos. No intentaron reconstruir todo en un solo día. Esta vez, lo hicieron bien, se dieron espacio, pero no distancia. Se veían con frecuencia, pero respetando sus propios ritmos. Hablaban más de lo que nunca habían hablado. Y, sobre todo, escuchaban. Alexander ya no escondía lo que sentía. Si la extrañaba, lo decía. Si tenía miedo, lo admitía. Si dudaba, no lo disfrazaba de silencio. Y Lily ya no se perdía a sí misma en alguien más. Mantenía su vida, su trabajo, su identidad, no necesitaba ser rescatada. Y él ya no intentaba salvarla. Lo que tenían ahora no era dependencia, era elección. Con el tiempo, la relación creció de una forma distinta. Más tranquila, más firme, más consciente. Alexander empezó a mostrar su mundo sin esconderlo. La llevó a su oficina. No como alguien importante, sino como alguien importante para él. Ya no evitaba el contacto. Tomaba su mano en público. La miraba con orgullo. La nombraba sin miedo. Pequeños cambios, pero para él, eran enormes. Una tarde, mientras revisaban unos documentos juntos, Lily notó algo. En su escritorio, seguía la foto, la de su madre, y junto a ella, la de Lily. «Ya no la escondes», dijo suavemente. Alexander levantó la mirada. Nunca debía hacerlo. Esa noche, caminaron por la ciudad sin rumbo. La primavera empezaba a reemplazar el frío. El aire ya no dolía. Antes pensaba que tenerlo todo significaba no necesitar a nadie, dijo él. Lily lo miró. ¿Y ahora? Él sonrió levemente. Ahora sé que no tener a alguien es no tener nada. Ella no respondió. Solo entrelazó su mano con la suya. Meses después, sin grandes anuncios ni momentos exagerados, decidieron dar el siguiente paso. No fue una propuesta de película. No hubo un anillo en una copa de vino. Fue una conversación. Simple, honesta. Quiero construir algo contigo, dijo él una noche. Entonces construyámoslo, respondió ella. Y así empezó todo. La boda fue pequeña, íntima, rodeada de personas que realmente importaban. No había lujos innecesarios, pero sí había algo más valioso. ¿Verdad? Entre los invitados había colegas, algunos pacientes de Lily, y rostros que habían sido parte silenciosa de su historia. Personas que sabían, sin necesidad de explicaciones, lo que había costado llegar hasta ahí. Cuando llegó el momento de los votos, Alexander no sacó ningún papel. No lo necesitaba. No sabía amar, dijo, mirándola directamente. Pero aprendí, gracias a ti. Su voz no temblaba, pero sus ojos sí decían todo lo que había vivido. Y prometo seguir aprendiendo. Cada día, contigo. Lily sonrió, con lágrimas contenidas. Yo no necesitaba que alguien me salvara, respondió. Solo necesitaba a alguien que caminara a mi lado. Hizo una pausa. Y ahora sé que eres tú. No hubo aplausos exagerados, solo silencio, lleno de emoción. Esa noche, cuando todo terminó y quedaron solos, no hicieron nada extraordinario. No había necesidad. Se sentaron juntos, en silencio, compartiendo el mismo espacio, pero ya sin miedo. ¿Recuerdas aquella noche en la nieve?, preguntó Lily. Alexander sonrió. Nunca la olvidé. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Yo tampoco. Él besó suavemente su cabello. Esa noche pensé que te estaba salvando. Lily levantó la mirada. ¿Y ahora? Él la miró con calma. Con certeza. Ahora sé que tú me salvaste a mí. Y por primera vez desde el principio de su historia, ambos entendieron algo simple. El amor no llegó para completar lo que les faltaba. Llegó cuando ya estaban completos.